buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Soy Enrique Cornejo y tengo el gusto de estar con ustedes en este programa Punto Crítico que se transmite los viernes de 6 a 7 de la noche por Onda Digital y sus plataformas y canales asociados en todo el país. Punto Crítico intenta ser un programa de debate, de apertura para el debate serio, basado en datos, en ciencia, en evidencia, en casos, y para ayudarlos a todos ustedes a generar una opinión, formada, basada en datos, una opinión consciente de los principales temas que nos afectan positiva o negativamente en el ámbito económico, social y político. De manera que la idea es estimularlos a que ustedes, a partir de lo que conversamos, puedan investigar, puedan buscar información y tener su propia opinión, pero una opinión, repito, formada, basada en ciertos elementos sustantivos que permitan sostener la validez de dicho concepto, de dicha información. Hoy quiero empezar refiriéndome al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es nuestro principal aeropuerto del Perú y que acaba de estar en la noticia por una serie de informaciones, varias de ellas controversiales, en torno a su inauguración, varias veces postergada, y el servicio que ahora presta a los pasajeros y en general a todos quienes asistimos al aeropuerto de alguna u otra forma. Debo decir en primer lugar lo positivo. Siempre trato de ponderar los aspectos positivos. Este es un aeropuerto que está preparado físicamente y técnicamente para recibir hasta 40 millones de pasajeros año, lo que significa prácticamente triplicar la capacidad operativa para vuelos, pasajeros y carga que tenía el anterior aeropuerto, la anterior infraestructura. En segundo lugar, es una inversión muy importante de 2.800 millones de dólares entre la inversión propiamente de la infraestructura, el aeropuerto, pista, torre de control, etcétera, equipamiento, y la inversión privada que han hecho muchas empresas para dar los servicios que corresponde a un aeropuerto de esta jerarquía. Restaurantes, hoteles, centros de provisión de energía, etcétera. En tercer lugar, con esta inversión y con esta capacidad que ahora tiene nuestro aeropuerto, estamos en condiciones de ya apostar seriamente a ser reconocidos como el hub aeroportuario de América del Sur, de cara a la cuenca del Pacífico. Así como estamos en ese camino en términos portuarios con el puerto del Callao y con el puerto de Chancay, lo estamos también en el aeropuerto Jorge Chávez de cara a las rutas aéreas. Y esto debido a nuestra ubicación estratégica al centro de la costa oeste del Pacífico Sur, en la cuenca del Pacífico y por lo tanto dentro del área de mayor movimiento económico, estratégico, político en el siglo XXI, la cuenca del Pacífico. La ubicación del aeropuerto más su actual capacidad y su equipamiento y su capacidad gerencial nos ponen en esa condición de forma que podemos aprovechar esa ubicación para lograr muchos objetivos. De hecho, parte del público de pasajeros que va a llegar a este aeropuerto, como ya ha ocurrido en la infraestructura anterior, va a llegar de paso. Es decir, va a llegar aquí para desde aquí hacer transbordo a otra línea aérea nacional o internacional. Y en ese sentido, el concepto que tiene este aeropuerto, como varios aeropuertos de esta naturaleza en el mundo, es el de ser un aeropuerto ciudad o una ciudad aeropuerto, donde haya cerca todos los servicios que se necesitan para quienes están solo de paso, de manera que no necesiten salir del aeropuerto para maximizar el tiempo y lo que hacen en ese tiempo durante su estadía intermedia de paso en el Perú. Por eso los hoteles, por eso nuestra capacidad gastronómica puesta en alto nivel
en la zona ya de espera, en las salas de espera, en lo que se llama el duty free o en los VIPs, en los salones VIPs. Por eso el tema de todo lo que significa los negocios vinculados a venta de artesanías, souvenirs, pero sobre todo lo que es estar en breve tiempo en Perú y tener la oportunidad de hacer lo que haría saliendo del aeropuerto, pero en este caso de paso. Aproximadamente entre un 30 y un 40% de los pasajeros del área internacional que habían llegado ya al aeropuerto anterior venían en esa calidad de tránsito, lo que, digamos, ratifica esta posición de convertirnos en un hub regional. De hecho, hace algunos años fuimos la sede de la final del campeonato de la Copa Libertadores de América, ¿no? Entre un equipo brasilero y un equipo argentino. Recordarán que el partido lo ganó el equipo brasilero en el Estadio Monumental, pero fue una decisión, la que Lima sea sede, que se tomó en 15 días. ¿Qué pasaba? Santiago, que era la sede oficialmente designada, tenía serios problemas de seguridad porque habían eventos sociales, reclamos, incendios, protestas sociales, que obligaron al gobierno chileno a decirle a la Confederación, sudamericana, a la Conmebol, que no daban la garantía de seguridad para el desarrollo de ese partido final. Entonces la Conmebol tuvo que rápidamente buscar una sede alterna y escogió Lima, entre varias posibles. No principalmente, aunque también obviamente, porque teníamos estadios disponibles, hoteles disponibles, sino principalmente en ese corto periodo de tiempo por nuestra ubicación en el aeropuerto. De manera que los hinchas, básicamente brasileros y argentinos, que habían ya comprado sus pasajes y habían pagado sus hoteles para ir a Santiago de Chile a la final, pudieran rápidamente hacer los cambios correspondientes y venir a Lima, que siendo un aeropuerto hub, o sea, mejor ubicado, más central, digamos, tenía más facilidad para hacer los reacomodos, los traspasos correspondientes para que en lugar de irse a Santiago cambiaran el pasaje para Lima y de retorno a sus países. Así pasó. Y ahora nuevamente, esta vez con tiempo, nos han dado la sede para hacer para el partido final de la Copa Libertadores de América en el mismo Estadio Monumental y con estas ventajas que estoy mencionando. Es solo un ejemplo de cómo se aprovecha una condición de hub. Por último, la capacidad operativa y técnica que ahora tiene el aeropuerto va a permitir muy pronto, me adelanto a decirlo, esto ya se concretará en algún tiempo corto, de que alguna línea conocida, línea aérea de origen europeo y otra tal vez asiática, busquen hacer aquí, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao, su sede operativa de América del Sur. Y desde aquí hacer los trasvases correspondientes, o sea, hacer su hub aquí. Con lo cual, Perú ganaría rutas directas a Europa y al Asia que hoy no tiene o que tiene en muy pocas frecuencias. Realmente para ir a Europa, desde aquí, hay que ir o a Madrid, o hay que ir a Frankfurt, o hay que ir a Países Bajos, ¿no? Son los tres destinos que tenemos, o a París, ¿no? 4 destinos. Pero definitivamente hay cantidad de otras rutas que se pueden utilizar. Y teniendo una línea aérea afincada aquí y desde aquí hacer sus operaciones hacia América, desde América hacia Europa y viceversa, o hacia el Asia, eso ganará mucho. Hasta aquí lo positivo, que es bastante. ¿Qué es lo malo de este proceso que hemos vivido y que todavía estamos observando? Lo malo es que el Estado, principalmente el Estado, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha mostrado una tremenda falta de visión, una incapacidad para manejar las cosas como se debe hacer, técnicamente, seriamente, perdón,
Y ahora sabemos, por versión del propio gerente general de la empresa concesionaria Limo Airport Partners, que la decisión de dejar de utilizar la infraestructura que antes se utilizaba por la avenida Fawcett y dejarla prácticamente abandonada, no fue de la empresa concesionaria, sino del gobierno, y en particular del MTC. Es un error, es una equivocación de gran escala, porque aun cuando no sé los detalles de esa conversación, de esa negociación, pero siendo que el gerente general de Lima Airport Partners no tiene por qué mentir, preguntado por qué decidieron abandonar la infraestructura que podía servir, por ejemplo, para vuelos nacionales y la nueva infraestructura para vuelos internacionales, con lo cual, con una conexión interna, como en cualquier aeropuerto del mundo, se hubiera salvado este asunto de la nueva entrada que tiene todavía serios problemas, al menos en un principio, hasta que las condiciones se vayan viendo en el camino. Entonces, ¿por qué el MTC tomó esta decisión? Dejemos abandonada esta infraestructura y hagamos todo en el otro lado. ¿Por qué? ¿En base a qué criterio técnico? ¿En base a qué razón objetiva que pueda decirnos, ok, tenía cierta razón, ok? No encuentro ninguna. Y más bien, cuando empiezan a decirme que ahora posiblemente el uso que se le vaya a dar a esa infraestructura sea convertirla en un gran centro comercial, entonces yo me pongo a pensar y digo, entre una infraestructura para un centro comercial y una infraestructura para un aeropuerto, ¿cuál es una infraestructura prioritaria? Lógicamente la infraestructura de aeropuerto. Y si ya la tengo hecha, aunque voy a crecer tremendamente al otro lado, pero la tengo hecha en condiciones no tan fuera de criterio competitivo. El aeropuerto estaba claramente por encima, la demanda de ese aeropuerto estaba por encima de su capacidad, eso es cierto. Pero poniéndole una capacidad más limitada para ciertos vuelos, pudiera tranquilamente haberse utilizado. Qué error tan grande, qué falta de visión en este punto. Espero que no nos enteremos más adelante que había intereses subalternos de por medio para poner un centro comercial, por ejemplo, antes que mantener el aeropuerto con una capacidad de backup importante en muchas condiciones, ¿no? En muchos aspectos. Por otro lado, la improvisación se aprecia en varios puntos. Por ejemplo, el MTC decide que ya no va a funcionar el aeropuerto mirando a Fawcett, que todo va a ser por el lado de Morales Juárez mirando al mar o hacia el mar. Y si el MTC ya sabía esto hace un año, hace 2 años, ¿por qué no habla con la concesionaria de la línea 2 del metro del Callao, del metro de Lima y Callao, que está construyendo en este momento una estación mirando al aeropuerto antiguo en la avenida Fawcett? De manera que el tren estaba pensado que tenga una llegada al aeropuerto para que por el tren puedan ir personas directamente al aeropuerto. Pero como ahora la estación está allí y el aeropuerto está allá, más allá, obviamente el tren ya no llega a ningún sitio, porque llega a un lugar que ya no sirve para nada, que no está siendo utilizado para nada. Para que el tren cumpla el objetivo en ese ramal que cuesta mucho dinero, en forma subterránea, tendría que haber llegado hasta el nuevo aeropuerto. O tendría que haberse previsto una conexión desde la estación del metro en la avenida Fawcett, frente al aeropuerto antiguo, vamos a llamarlo así, a través de un túnel o de un monorriel o de algún sistema de buses que pueda con seguridad llevar de un lado al otro a los pasajeros. Pero eso no se previó, siendo el MTC el concedente del aeropuerto y el concedente de la línea 2. Qué falta de coordinación interna. ¿Qué tal la improvisación?
Pero además, tampoco se dieron cuenta, ¿no? Tampoco se dieron cuenta que el aeropuerto tenía que tener una nueva entrada por el lado de Morales Juárez, cruzando el río, y que había que tener un puente. Es como si usted construyera una casa al costado de un río y usted para llegar a la casa tiene que cruzar el río, pero no previo tener el puente. Obviamente, si ya no ahora, sino hace 2 años o 3 años se tenía la decisión de hacerlo por el otro lado, hace 3 años se debió hacer los estudios para el concurso del puente, concurso que mínimamente dura 1 año, 1 año y medio, más la construcción del puente que puede durar otro año, y ahorita ya tendríamos el puente. Bueno, en este momento tenemos 2 puentes provisionales, se llaman puentes Bailey, que están ya montados y son los que se están utilizando, pero claramente no son los puentes definitivos. Otra demostración de gran improvisación y falta de coordinación. Pero además salimos por la avenida Morales Juárez y ya han tapado prácticamente toda esa visión que se tenía bien caótica del río, del cauce del río, colmatado, con basura, con digamos, restos de piedras, en fin, de todo. O sea, un río que no está bien cuidado en su cauce. Y esa era la primera visión que iban a tener los turistas nacionales extranjeros que llegaran o salieran del aeropuerto. Ahora han arreglado en algo, ¿no? Han puesto unas paredes ahí en la pista, pero nuevamente otra improvisación. A eso hay que agregarle también que cuando uno sale del aeropuerto por la nueva puerta, hace derecha inmediatamente y dobla a izquierda en la avenida Santa Rosa. Y por la avenida Santa Rosa vamos en línea recta hasta el mar, hasta la vía expresa que va hasta la punta, hasta el Callao, ¿no? Y que conecta pues al aeropuerto con la punta y al aeropuerto vía esta avenida Santa Rosa con los distritos del sur de Lima. Es la ruta que se va a utilizar desde esa parte de Lima o el Callao para llegar al aeropuerto. Todos los otros distritos que están en el este, en el norte y en el centro, probablemente van a tener que usar la misma avenida Fawcett y ir luego, antes de llegar al aeropuerto antiguo, doblar por la Morales Juárez para llegar a la puerta principal. Entonces, son muchos elementos que entran en juego aquí que claramente, sentándose con tranquilidad, se pueden obtener, se pueden resolver, se pueden identificar como problemas potenciales. A eso hay que agregarle algunas fallas que se han producido en la propia operación y construcción del aeropuerto. Fallas que, según me explican, están siendo subsanadas. Un tema en los primeros días donde la provisión, los surtidores de combustible para los aviones no estaban adecuadamente dispuestos o en la cantidad suficiente. Había gasolina, pero no había el combustible, pero no había forma de cargarlo, y eso retrasaba los vuelos. Temas como algunos ductos de agua que empezaron a filtrarse, o la discusión que ahora existe en la zona de migraciones, donde aparentemente tienen el mismo o un poquito más del espacio para poder operar, pero todo parece indicar que al final, creciendo la demanda, como está previsible que ocurra, de pasajeros, se va a convertir en un cuello de botella, al punto que están pidiendo a todos los pasajeros que hagan su pre-check-in de seguridad antes de ir al aeropuerto para que solo pasen escaneando su pasaporte. En fin, temas que seguramente se pueden resolver en el camino, pero que pudieron verse antes. Entonces, por un lado, y empecé por ahí, muy buenas noticias. Tenemos un aeropuerto que sin duda va a ser, si no el mejor, uno de los mejores de América del Sur. Segundo, una serie de temas que vinculan desorganización, improvisación y descoordinación, o falta de coordinación, que pudieron haberse resuelto sin llegar a estos extremos. Veremos qué pasa. Mientras tanto, me quedo con los temas positivos para dejar un balance adecuado de este primer comentario. Volvemos en un momento.
se ha convertido en un terreno fangoso que nadie que sea honesto y probo se atreve a pisar. Parece primar más los intereses privados que el interés público. Y la credibilidad del Poder Judicial y del Ministerio Público se agotan cada día más. De ti depende defender tus derechos. Soy Aldo Hermenegildo y te invito a sintonizar Política Picante todos los martes a partir de las 8 de la noche por la señal de Onda Digital y sus plataformas de Facebook y YouTube. Recuerda que todos los jueves de 7 a 9 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Te espero en Conversando Íntimamente por Onda Digital. Amigas, amigos, Contraste, Onda Digital 18.4. Todos los días lunes de 7 a 9 de la noche. Los esperamos. Soy Enrique Cornejo y quiero invitarlos a sintonizar su programa Punto Crítico todos los viernes de 6 a 7 de la noche por Onda Digital, canales de cable y plataformas asociadas. En Punto Crítico haremos un análisis de la realidad económica y política nacional e internacional. Los espero. Soy Maritza Gómez Alarcón y te invito a acompañarnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Arcoiris del Perú, Coloreando tu Vida, un programa que difunde lo mejor de nuestra patria, su riqueza cultural, su riqueza artística, pero sobre todo su riqueza humana. Bienvenidos, ya lo saben, Arcoiris del Perú, Coloreando tu Vida. Volvemos a Punto Crítico, su espacio de análisis económico, social y político, que se difunde, se transmite todos los viernes de 6 a 7 de la noche por Onda Digital, canales y plataformas asociadas. Hoy estamos viernes 13 de junio del año 2025, estamos en vivo y estamos conversando en el primer bloque. Hablamos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Permítanme hablar ahora de un segundo tema muy importante en la misma línea de generación de inversión y de infraestructura. Quiero hablarles en esta oportunidad de las zonas económicas especiales privadas que están en este momento en proceso de creación a través de una ley. En primer lugar, ¿qué es una zona económica especial privada? Son zonas territorialmente demarcadas. Puede ser un pedazo de un territorio X, puede ser un distrito, una provincia, una región, puede ser un país entero, en el que se establecen incentivos, principalmente tributarios, comerciales, aduaneros, que dan ciertas facilidades
para que inversionistas de gran tamaño, vinculados a empresas de alta gama, tecnológica y otras, puedan instalarse en esa zona, en ese territorio, y desde allí producir, exportar a otros países, también puede ser a Perú, y obtener, digamos, una ventaja de localización por una ventaja que a su vez el país tiene, el país anfitrión, en este caso el Perú tiene, en términos de su ubicación en el Océano Pacífico Sur. Bien, en el mundo hay diversas experiencias de las más variadas, grandes, chicas, exitosas, más exitosas, menos exitosas, en todos los continentes. Las más interesantes están en Asia, sin duda. Las provincias especiales de China, Shenzhen, Shanghai, entre otras, que desde los años 90 con Deng Xiaoping fueron constituidas especialmente para atraer capital y tecnología extranjera a China, desarrollar allí los productos que se producían antes en otros países, generar tecnología, transferir tecnología, generar empleo y potenciar a ese país, China en este caso, a convertirse de un país comprador de tecnología a un país productor de tecnología. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos una zona que se llama Silicon Valley, que es una zona en Los Ángeles, en California en realidad, que está, caracterizada por incluir allí a las mejores, a las más importantes industrias de las tecnologías de información y comunicación del mundo. Tenemos casos como las zonas francas o zona económica especial en Dubái y en otros lugares del mundo, y en todos los casos con resultados exitosos. Las zonas económicas especiales privadas son una evolución que viene desde las denominadas anteriormente zonas francas, en un principio zonas francas importadoras, posteriormente zonas francas exportadoras y posteriormente zonas francas tecnológicas o parques tecnológicos, donde el operador de la zona franca, por eso se llaman zonas económicas especiales privadas, es una empresa privada que tiene experiencia en esta tarea y que es previamente seleccionada para este objetivo. Esto ya lo hace diferente a las zonas de desarrollo económico o zonas francas que tenemos en el Perú, en Tacna, en Paita, en Hilo, en Matarani y algunas otras que están creadas en el papel porque no funcionan, por ejemplo en Iquitos o en Puno. Porque estas zonas, las que funcionan, están administradas por el Estado o por los gobiernos regionales o por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que es quien las gestiona o en el marco de su normativa se gestiona, por funcionarios públicos básicamente, o designados por estas entidades. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas zonas económicas especiales privadas que se están por empezar a desarrollar en el Perú? Que ahora tenemos una ubicación estratégicamente especial, no porque el Perú haya cambiado del lugar donde siempre estuvo, en el centro de la costa pacífico de América del Sur, sino porque ahora el escenario más dinámico de los negocios, de las inversiones, de la tecnología, de las finanzas, incluso de los temas geopolíticos, es la cuenca del Pacífico. Antes lo era el mar Mediterráneo, antes lo era el Océano Atlántico, ahora es el Océano Pacífico. Y el Perú, gracias a Dios, está en una posición geográfica privilegiada en el Océano Pacífico. Entonces, por esa razón, entendemos que en el puerto del Callao, en este momento, existe un operador de la importancia de Dubai Port, que está en el muelle sur del Callao, y otro operador, el segundo del mundo, APM Terminals, en el muelle norte y centrales del Callao. Por esa misma razón, tenemos a COSCO Shipping de China operando el puerto de Chancay. Por esa razón, tenemos a Fraport,
la operadora aeroportuaria importante del mundo, alemana, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Por eso tenemos a los coreanos del sur en alianzas estratégicas con la Marina de Guerra para hacer astilleros de primer mundo aquí, y en alianzas estratégicas con la Fuerza Aérea del Perú para producir aviones militares aquí en el Perú. Y otras cosas más que están sucediendo. Entonces no es casualidad que aparezca este proyecto de ley, que ahora ya es autógrafa, pero está en proceso de aprobación, porque claramente el Perú tiene ahora condiciones que no tenía hace 30 años o hace 20 años. Porque hace 20 o 30 años la fiesta, por decirlo de alguna manera, estaba en el Atlántico, no en el Pacífico. Entonces ahora hemos tomado, de pronto, por estas circunstancias mundiales, una importancia geoestratégica fundamental que hay que aprovechar para bien de Perú. Y entonces no solamente tienen que tener interés los capitales inversionistas extranjeros en venir acá, sino que el Perú debe aprovechar esa condición de hub regional, esa condición privilegiada. Y la idea es la siguiente. Imaginemos que se aprueba la ley. La ley ya fue aprobada en el Congreso, la autógrafa de ley ya fue al Ejecutivo, y el Ejecutivo ha hecho algunas observaciones, alrededor de 20 observaciones. Creo que la mayoría subsanables, algunas no me parecen, pero algunas otras yo creo que se pueden incorporar, de manera de armonizar el criterio del Ejecutivo con el criterio del Parlamento, y finalmente la ley salga por insistencia o salga porque se concuerdan con el Ejecutivo el tema. Entonces, cuando esta ley salga, y creo que va a salir, y se haga el reglamento que ha sido prometido para 90 días por el MINCETUR, entonces lo que va a pasar es que vamos a tener no solamente la condición de hub portuario, aeroportuario, sino una ley que promueve la venida de grandes empresas mundiales de alta jerarquía, de tecnología compleja, de marcas conocidas. Estoy pensando, por ejemplo, en Huawei, estoy pensando en Hyundai, estoy pensando en Tesla, en ese tipo de empresas. Hay ya abierto interés de inversionistas japoneses, indonesios, chinos, malasios, turcos, ¿no?, de venir a instalarse en la zona económica especial, especialmente si se crea la primera en Chancay. Porque ya está el puerto ahí, está la nueva ruta hacia América del Sur allí, marítimamente hablando, entonces están dadas las condiciones para crear una zona económica especial. Y lo interesante es estar convencidos de que las inversiones de esa magnitud que llegarían a esta zona económica no vendrían de otro modo al Perú. Porque el Perú como economía, como tamaño económico per se, es todavía una economía muy pequeña. Y por lo tanto los números no dan para producir al nivel que permita trabajar por encima del punto de equilibrio. En cambio, si pensamos en Perú para producir con ciertas condiciones que estas zonas dan, pero para vender no a Perú, o en todo caso no a Perú solamente, sino a toda América del Sur, y desde aquí vender incluso a otras zonas del mundo, entonces ya estamos hablando de algo que el Perú no ha tenido y que tiene, por ejemplo, Dubái, Singapur y otras regiones del mundo y otros países que han logrado aprovechar su ubicación geográfica para, vía ventaja de localización, generar esta expectativa. ¿Y por qué querrían venir estas empresas indias, coreanas, chinas, japonesas, indonesias al Perú? Porque ven a Perú como una ubicación estratégica con puertos y aeropuertos de primer mundo, ¿no?, y que podrían ser una base para producir con la economía de escala suficiente para de aquí exportar a otros países de América del Sur en lugar de hacerlo desde sus países de origen. ¿Qué gana Perú? Una inversión de gran tamaño que no vendría de otra manera, un aprendizaje de tecnología o de transferencia de tecnología
que de todas maneras va a producirse, una, demanda de ciertas industrias, por ejemplo, metalmecánicas e industrias que trabajan en ciertos sectores que pueden producir partes, piezas, procesos para estas industrias grandes, bajo mecanismos de subcontratación u otras formas de asociación, generar empleos que tendrán que ser cada vez más empleos especializados, pero que sin duda va a ser en algún momento empleos que van a producir empleo para peruanos, porque va a ser caro traer gente de fuera para poder suplir todas las necesidades que aquí se tienen, y los peruanos, bien adiestrados, bien capacitados, somos muy competitivos. De manera que esa es la situación. En este momento el Congreso está revisando las observaciones del Ejecutivo. Entiendo que una comisión está en ese dictamen y espero pronto esa ley vuelva al Pleno del Congreso para, con las observaciones aceptadas o no, y se insista en la ley o se promulgue la ley finalmente con los adicionales correspondientes. Va a ser una gran noticia para el Perú tener estas capacidades que hoy no tenemos. Y sin duda, ese es un complemento al desarrollo que el aeropuerto Jorge Chávez, el puerto del Callao y el puerto de Chancay empiezan a darle a Perú, pero con este adicional se va completando el proceso. Les iré explicando más adelante cuando tengamos ya noticias de que la ley está por promulgarse. Pasamos a un tercer y último bloque en nuestro programa. Un momento. Se ha convertido en un terreno fangoso que nadie que sea honesto y probo se atreve a pisar. Parece imprimar más los intereses privados que el interés público. Y la credibilidad del Poder Judicial y del Ministerio Público se agotan cada día más. De ti depende defender tus derechos. Soy Aldo Hermenegildo y te invito a sintonizar Política Picante todos los martes a partir de las 8 de la noche por la señal de Onda Digital y sus plataformas de Facebook y YouTube. Recuerda que todos los jueves de 7 a 9 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Te espero en Conversando Íntimamente por Onda Digital. Amigas, amigos, Contraste, Onda Digital 18.4. Todos los días lunes, de 7 a 9 de la noche. Los esperamos. Soy Enrique Cornejo y quiero invitarlos a sintonizar su programa Punto Crítico todos los viernes de 6 a 7 de la noche por Onda Digital, canales de cable y plataformas asociadas. En Punto Crítico haremos un análisis de la realidad económica y política nacional e internacional. Los espero.
soy Maritza Gómez Alarcón y te invito a acompañarnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Arcoíris del Perú, Coloreando tu Vida, un programa que difunde lo mejor de nuestra patria, su riqueza cultural, su riqueza artística, pero sobre todo su riqueza humana. Bienvenidos, ya lo saben, Arcoíris del Perú, Coloreando tu Vida. Entramos al último bloque, tercer y último bloque de Punto Crítico que desarrollamos todos los viernes de 6 a 7 de la noche en Onda Digital, sus canales y plataformas asociadas. En el primer bloque hablamos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sus tremendos beneficios y también algunos problemitas que han surgido por ahí. En el segundo bloque hemos hablado de la ley que crea las zonas económicas especiales privadas, pronosticando que será un tremendo aporte para que inversiones de gran tamaño vengan al Perú, esas inversiones que nunca han llegado aquí, no para explotar productos naturales, sino para desarrollar industria y tecnología, que es un paso, creo yo, importante para el Perú de este tiempo. Y en este tercer bloque quiero girar dramáticamente y pasar de la infraestructura aérea y la inversión en proyectos de alta gama a lo que es el tema político. Estamos entrando ya plenamente en la campaña electoral, camino a elegir en el 2016 un nuevo gobierno nacional, presidente, vicepresidentes, un nuevo Congreso, esta vez con senadores y diputados, y también congresistas que nos representen en el Parlamento andino, el órgano de integración parlamentaria de la comunidad andina. Hemos tenido en los últimos años, yo diría en la última década, experiencias muy negativas en términos de la institucionalidad y el fortalecimiento de nuestra ya precaria democracia. Nos costó mucho llegar a esta democracia, saliendo de los continuos golpes de Estado militares, los autogolpes, pero sobre todo desde el gobierno del señor Vizcarra, cuando cae el presidente Kuczynski, hemos asistido a un continuo, sistemático y realmente, yo diría, totalmente negativo proceso de desestabilización de nuestras principales instituciones. Deliberadamente se ha dado legislación y se han dado medidas dentro de estas instituciones. Estoy hablando del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, estoy hablando de la Junta Nacional de Justicia, estoy hablando del Parlamento, estoy hablando de nuestra Policía Nacional, estoy hablando de nuestras Fuerzas Armadas, nuestras principales instituciones. Una democracia se sustenta, por supuesto, en la libertad, en el balance de poderes, pero también se sustenta en la fortaleza de sus instituciones. Miren Estados Unidos, un país grande, una potencia mundial, con un presidente, dicen, el más poderoso del mundo, pero que aún con todo su poder, un juez con criterios institucionales aferrados a la Constitución, no con criterios políticos, ¿no? Le dice no en determinado aspecto y otro juez le dice no en este otro aspecto, y hay balance de poderes, hay un reclamo, y le dicen sí por el momento, pero luego viene la Corte y la Corte Suprema le dice no.
a sus políticas migratorias, a sus políticas arancelarias. Aún el más todopoderoso presidente de los Estados Unidos no puede hacer lo que quiere. Y las instituciones están para eso, para que con la autonomía que les da la Constitución y la capacidad que les da su especialidad, hacer la tarea que permita ese balance de poderes para que nadie pueda lograr poner su posición personal, de grupo, de partidos, ideológica, por encima del interés del país y de los ciudadanos. Así funciona una democracia. Así debe funcionar una democracia. Y hoy tenemos todas las instituciones, me faltó las instituciones electorales, también en cuestionamiento. Y cuando las instituciones están en cuestionamiento, las normas, procedimientos también se cuestionan. Y cuando a eso agregamos una tremenda crisis de liderazgo en todos los niveles, desde la presidencia de la República, el Parlamento, crisis realmente de liderazgos que no han dado la talla, que han contribuido más bien a generar esta desconfianza, este desinterés, esta anomia en buena parte de la población, sobre todo en la población joven, que está harta de escuchar tanto escándalo, tanta mediocridad. Y entonces tenemos no solo eso, sino que tenemos dentro de las propias instituciones grupos que pretenden tener el poder, que pretenden ganar espacios de poder frente a otros grupos. Esto evidentemente pasa en varias de las instituciones que he mencionado. Instituciones que incluso han sido infiltradas ya por el narcotráfico y la delincuencia criminal organizada. Cuando vemos que nuestra querida Policía Nacional, yo soy, como todos ustedes supongo, un admirador del trabajo de la Policía Nacional, siempre he tratado en todas las actividades que he desarrollado de estar cercano y contribuir a esa institución tan noble, pero que tiene efectivos que contribuyen o que trabajan para la delincuencia organizada. No son todos, son pocos, pero ahí están. Y otras instituciones también infiltradas a ese nivel. Y vamos a unas elecciones con 34 partidos inscritos. Perdón, me quedé corto. Con 43 partidos inscritos. Mi inconsciente me llevó a un número menor. En el 2021 ya teníamos 18 y fue todo un tema. Se dividió el voto, se esparció, digamos, todo en la primera vuelta electoral ganó el voto ausente más el voto blanco más el voto viciado. Ganó. La suma de esos votos ausentes o viciados o nulos o blancos era mayor que lo que sacaron el señor Castillo y la señora Fujimori juntos. Entonces, no podemos repetir la experiencia del 2021. Ya tenemos elementos que nos hacen ver que todavía estamos en condición de hacer todavía un papel peor que el del 2021. Repito, en el 21 habían 18 partidos, ahora hay 43. No sé cuántos se juntarán en alianza, de repente disminuye un poco el número de candidatos, pero igual es un número espectacularmente inmanejable, demostrativo de la crisis política que hay, de la crisis institucional, de la tremenda miopía de los partidos políticos, los antiguos y los nuevos, que no entienden hasta ahora que la principal tarea que tienen que hacer es la tarea para la cual están, en teoría, fundados. La principal tarea que tienen que hacer es hacer política. Y la política no se hace solamente en campaña electoral nombrando candidatos. La política se hace todo el tiempo, 24/7, los 365 días del año. De manera que cuando llegan las campañas, ese trabajo político se traduce en votos de quienes han visto cómo trabaja ese partido y coinciden además con su propuesta ideológica o su propuesta programática. Los partidos no han hecho la tarea, no han comprendido la crisis.
Ahora todos, los 43, están peleando candidaturas y vemos lo mismo de siempre en uno y en otro partido. Pugnas, peleas, intereses personales que se ponen por encima de los intereses, no digo partidarios, del país y de los ciudadanos. Vemos partidos políticos que no hacen escuela, que no forman nuevos dirigentes. Y ahí viene parte del problema de la falta de nuevos liderazgos. Vemos partidos políticos, como digo, que solo caminan en campaña cada 4 o 5 años y después están cerrados sus locales inoperativos y sus militantes, si existen, ¿no? Solamente esperando que venga la próxima campaña electoral. Vemos partidos que no han hecho el trabajo suficiente para hacer propuestas válidas para este momento. Propuestas válidas no populistas de dar grandes discursos para aplausos pasajeros, sino propuestas serias, basadas en datos, en experiencia, en casos, que están debidamente contrastados, que están debidamente reflexionados, de manera que quien llegue al determinado puesto político ya elegido, pues haga una tarea decente, buena, para beneficio no solo de los que votaron por ese partido, sino de todos los ciudadanos. Es la lógica de la democracia. Cuando se llega no se trabaja para los que votaron por uno, se trabaja para todos. Y entonces en esas circunstancias estamos frente a esta nueva campaña electoral. Y yo creo, para finalizar, que los ciudadanos tenemos que hacer en esta elección un trabajo de autocrítica de cada uno de nosotros. ¿Cuántos no fueron a votar en el 21? Esta vez tienen que ir a votar. ¿Cuántos que fueron a votar en el 21 no votaron por nadie, en blanco o viciado? Esta vez tienen que votar por algún candidato, el que les parezca más adecuado, pero no votar en blanco ni viciado. Ese voto no vale. Y le da una importancia mayor a los primeros que van en la lista. De hecho, el señor Castillo, como voto real, tenía 10.7% de la población en edad de votar, de la población electoral. 10.7%, porcentaje que no alcanza ni siquiera, los alcaldes alcanzan 20%. El porcentaje del señor Castillo fue 10.7% y el del señor Keiko todavía menor. Pero como los votos blancos y nulos se sacan, no valen, solo valen los votos que se llaman además válidamente emitidos, el señor Castillo pasó de 10.7 a 18 puntos y algo. Y así quedó primero y pasó a la segunda vuelta. Y también la señora Fujimori subió un porcentaje proporcional. No hay que repetir eso. Hay que votar por quienes consideramos deben ser las mejores opciones. Y para que sean las mejores opciones, esta vez no creamos pues en los discursos grandilocuentes, en las palabritas fáciles. Haremos esto y al día siguiente está todo resuelto. No, no es así. Tenemos serios problemas de inseguridad ciudadana, de falta de empleos adecuados, de centros de educación y de salud que no están mínimamente adecuados para dar un servicio digno. Tenemos justicia que tarda o que no es justicia. Tenemos infraestructura básica de agua y desagüe, por lo menos para 5 o 7 millones de peruanos que no tienen acceso a la red pública. Suficientes desafíos y brechas para hacer una tarea mínimamente adecuada en un próximo gobierno. Entonces debemos exigir a estos 43 partidos que nos digan cómo van a hacer este trabajo en la práctica, con quién lo van a hacer, con qué equipos, en cuánto tiempo, con qué metas, cómo lo van a financiar. Y veremos y tomaremos la decisión que corresponda. Pero no repitamos el comportamiento del 21 de alejarnos, de no interesarnos o de votar en la cola preguntándole al que está adelante por quién va a votar. No hagamos eso. Al final nuestras vidas y las de nuestras familias quedan comprometidas. Y si no, miremos estos últimos 5 años y veamos lo que nos ha pasado por esa falta de responsabilidad. Eso es todo por hoy, estimados amigos. Dios mediante, volveremos el próximo viernes a las 6 de la tarde en este su programa Punto Crítico por Onda Digital, sus canales y plataformas asociadas. Hasta entonces y que tengan un muy buen fin de semana.